Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a esta hora de la madrugada. Sí. ¿Ya me escuchan? Bueno, muchos buenos días a los que alcanzaron a llegar hoy día de paro en esta ciudad a esta hora de la madrugada. Imagino que vamos a estar viendo gente llegar durante todo el día a medida que el tráfico se organiza. Sí, yo prefiero la mano. Sí. Bueno, también agradecer a Juan Ricardo y María Ángela, quienes creo que hacen parte como de el yo estar acá. Entonces, gracias por la invitación, de verdad, y a todos pues, los presentes. Para iniciar, quería iniciar con esa diapositiva que siempre vamos a iniciar con ella, es el agradecimiento. Lo que vamos a presentar el día de hoy no es un esfuerzo individual, son decenas de instituciones, casi 10, 12 años de trabajo en diferentes regiones, no solamente de la Amazonía colombiana, sino otras regiones de la Amazonía en general y en otras regiones de Colombia. Y en particular, todo este trabajo es realizado por estudiantes de pre y posgrado de esta universidad. Yo en realidad me apropio aquí de su trabajo y lo presento como si fuera mío, pero pues nada de esto que vamos a presentar fue hecho en realidad por mí. Yo solamente le pido permiso a ellos, personas como Paola Alarcón, quien está aquí sentada frente a nosotros, es responsable de gran parte de esto, entonces tener eso presente. Y un poquito sobre lo que vamos a discutir. O sea, mi formación es como botánico, pero durante los últimos 10, 12 años nos hemos movido más a procesos de ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Es no mirar los individuos o los elementos individuales de los sistemas, sino ellos como un todo, cómo se comportan, y eso nos ha llevado pues como a enfrentar unas estrategias particulares, no solamente de investigación o enfrentar vacíos de conocimiento, sino también de las soluciones a esas problemáticas que nos rodean todos los días. Entonces tenemos un pequeño como orden de las actividades que vamos a tener hoy. Vamos a hablar un poquito de los bosques amazónicos, de algunos humedales amazónicos, conceptos importantes como puntos de inflexión, el contexto de cambio climático en los bosques y humedales, un par de gases importantes en cambio climático que es carbono y metano, y luego las problemáticas más actuales y que más nos tocan como que es el carbono como un servicio o estos procesos ecosistémicos como una instrumentalización de la naturaleza para el beneficio de nosotros. Entonces, iniciamos con un poquito de números y me gustaría mucho reflexionar sobre las palabras del vicerrector que mencionó ahorita, porque él mencionaba que la Amazonía es un porcentaje importante de nuestro país, tanto como territorio como sus bosques, pero también la Amazonía es una parte importante del mundo. No podemos desconectar nuestra Amazonía colombiana del resto de la Amazonía que existe en general, porque todo es un sistema que está integrado. Y lo que pasa en Colombia no está desconectado de lo que pasa en Brasil o en Ecuador, en Bolivia, y es bueno tener eso presente. Aunque hay un montón de problemáticas particulares, la Amazonía casi que es un patrimonio de la humanidad y nos prestan servicios invulnerables a todos los humanos que vivimos en este planeta. Y es bueno reflexionar que a veces tenemos como unas reflexiones sobre los beneficios locales que estos bosques nos pueden traer, pero también hay unas cosas que la Amazonía ha mantenido de cierta manera estable ciertas partes del clima del planeta a lo largo de miles de años. Bueno, algo le pasó a la presentación, pero hay unos números ahí importantes que me gustaría reflexionar y es: Colombia tiene un poquito de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 1.1. La Amazonía tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Colombia entera es un pedacito dentro de toda la Amazonía. Obviamente gran parte de ese territorio está en Brasil, pero nosotros tenemos un porcentaje pequeño, pero solamente para que reflexionen sobre la magnitud de esto. Es casi la mitad del continente de Sudamérica. Y tiene cerca de 40.000 especies de plantas. Eso es un 20% de todas las plantas del mundo. No hay otro lugar en el planeta que tenga más especies de animales, plantas, microorganismos, insectos que la Amazonía en general. Y es uno de esos lugares en los cuales muchas de esas especies, a pesar de no tener muchas endémicas, muchas especies son raras y tienen ciertas amenazas particulares porque ofrecen ciertos servicios o por ciertas cuestiones ambientales se encuentran con unas poblaciones más bien de pequeño tamaño, lo que las hace vulnerables. Traía este tema aquí que está un poquito tapado por el ramito, que es el número de aves.
solamente para decir que la Amazonía tiene muchas aves, pero Colombia como país tiene más aves, ya que hay una diversidad de ambientes que los Andes nos dan, y es un tema para reflexionar en el punto siguiente, y es, o sea, tenemos el sitio con más especies de todo el planeta, no hay un lugar que tenga más. ¿Cómo llegamos a tener esa cantidad de especies? Entonces, digamos que los científicos en 1969 decidieron que eso ya lo habíamos averiguado, eso ya lo sabemos, y fue un ornitólogo. Un ornitólogo es una persona que estudia aves, y ese ornitólogo lo que hizo fue hacer unos inventarios en diferentes partes de la Amazonía y se encontró que las aves de la Amazonía tenían unos puntos de diversidad excepcionales, y eran como 6 o 7 puntos a lo largo de la Amazonía que iban casi a la desembocadura del río Amazonas, obviamente hasta los territorios de Caquetá en la Amazonía occidental, aquí cerca de Colombia, y la hipótesis era que durante los cambios climáticos que tuvimos en el pasado, cuando los climas fueron más fríos, la Amazonía se secó, y al secarse las sabanas invadieron y la Amazonía se fragmentó en muchos pedacitos de bosque donde muchas especies, digamos, al estar aisladas de sus vecinos, pudieron empezar a divergir y formar nuevas especies. Y esta teoría se sostuvo durante 20 o 30 años, y yo que estudié en los 90 fue la teoría que aprendí, en la cual la Amazonía, la diversidad de la Amazonía era el producto de un montón de islas que se desconectaron y luego se desconectaron. Sin embargo, este es el diagrama original de los puntos de diversidad. Sin embargo, algunas personas empezaron a dudar, porque así funciona la ciencia. Empezaron a dudar de esas palabras y mencionaron, ¿sabes? Estas observaciones que realizaste tal vez se refieren más a que son los sitios que están más cerca a unos puntos de acceso, y por eso parece que se haya más especies, no porque en realidad haya más, sino porque más gente las ha visitado. Y luego alguien le dio, pues veamos esto que tanto se sustenta con los suelos, porque si esto se fragmentó en el pasado, los suelos podrían tener una evidencia, y no encontraron ninguna evidencia de esto. Y en el momento existen dos hipótesis fundamentales para explicar por qué la Amazonía tiene tantas especies, y las hipótesis no son completamente excluyentes. Ambas hipótesis están relacionadas con el Mar Caribe. Y es que hace más o menos 30 millones de años, cuando íbamos a hablar de la historia de la Amazonía, empezamos hace 30 millones de años, la Amazonía no existía como bosque y era un fondo marino. Y ese fondo marino se conectaba acá al norte, en parte al lago de Maracaibo y en parte acá lo que es ahora las costas del Caribe de nosotros. Y ese mar se extendía y cubría el interior. Y si alguno de ustedes va a Leticia en su momento y se da un paseíto en lancha y caminan un poquito, hay unos afloramientos rocosos que evidencian estas formaciones marinas en su momento con una edad de 30 millones de años, y se llama la formación Tebas. La hipótesis es que a medida que estos mares fueron retrocediendo y el levantamiento tectónico del continente seguía su proceso, se iban aislando pequeños sitios salinos. Entonces usted encuentra especies que son relativas de los manglares, las encuentra en la mitad de la Amazonía, producto de esta evolución del sistema marino original que existía. Pero algunas personas dijeron, bueno, esta teoría está buena, pero no está tan buena, porque cuando estuvimos caminando por estas regiones, sobre todo Manaos y Leticia, encontraron que habían unos sedimentos que tenían rocas muy gruesas. Y cualquiera de ustedes que ha ido a una playa se da cuenta que en las playas no es que haya muchas rocas, las rocas las encuentra uno en los ríos. Entonces la segunda hipótesis es que hay una cantidad de especies, hay un sistema fluvial que se desarrolló con los Andes y produjo un tipo de depósito diferente, y ese depósito es asociado a la evolución de los ríos, y con esos ríos había unas hipótesis de transporte de especies de la región andina hacia la región amazónica. Entonces, la segunda hipótesis es que las especies de la Amazonía no evolucionaron como respuesta a estos aislamientos de este mar que iba retrocediendo, sino que era una respuesta a las colonizaciones, lo llamaríamos el día de hoy especies invasivas, de especies que migraron desde los Andes hacia la Amazonía y fueron produciendo esta alta diversidad. Y esto no es solamente plantas, esto cubre una gran cantidad de organismos. De hecho, esta teoría fue primero explicada con mamíferos, Juan Ricardo, y en este momento no hay una posición clara acerca de cuál de las dos hipótesis es más cierta o menos cierta. Lo que sí sabe es que hay una cantidad de investigaciones dirigidas a poder identificar cuáles son estas causas. ¿Por qué? Porque eso nos da una mirada acerca de cómo podemos manejar o conservar esta diversidad a largo plazo. Bueno, y este diagrama se ve muy enredado, pero solamente quiero decirles, y es que cuando se fueron a estudiar de dónde vienen las especies de la Amazonía, y esto es un estudio de casi 3.000 a 4.000 especies que tiene plantas, aves, helechos, ranas, mamíferos y lagartijas.
Encontraron que la Amazonía en realidad no es el receptor de esas especies, sino que es el donante de las especies. Lo que está en rojo es el número de las especies que la Amazonía ha como transmitido, o especies de la Amazonía que han migrado a otras regiones de América en general. Y por ejemplo, hay regiones de la Patagonia. Hay 66 especies de las que estudiaron que migraron de la Amazonía a la Patagonia. Hay regiones que migraron a Mesoamérica. Hay especies que migraron a Mesoamérica, hay especies que migraron al norte de los Andes. Entonces, son más las especies que han salido de la Amazonía hacia otros lados de las que han llegado en los últimos 2 millones de años. Y estamos hablando de una época todavía más reciente. ¿Y eso qué nos dice? Que la conservación de la Amazonía no es solamente por lo que es ahora, sino por lo que puede dar en el futuro, porque especies siguen produciéndose y especies siguen migrando y hay procesos evolutivos. Sin embargo, yo siempre pienso que hay una incapacidad de nosotros como humanos de gestionar estos procesos que son más naturales, porque ocurren en escalas de tiempo en las cuales nosotros no somos capaces de vernos involucrados, a pesar de que sí podemos afectar esas actividades. Entonces, estos son procesos que pueden durar miles o cientos de miles de años, pero obviamente ningún político va a decir, mi campaña es vamos a proteger la diversificación de la Amazonía en los próximos 1000 años. Sino que generalmente tenemos una visión más corto plazo y no pensamos que nuestras acciones tienen unas repercusiones a tanto. Pero yo creo que es más una incapacidad de nuestras mentes de sentirnos comprometidos o proyectarnos a esas escalas temporales que están por fuera de nuestros ciclos de vida. Bueno, y otro concepto un poquito más en las áreas en las cuales trabajamos más y son los conceptos más relacionados a los ecosistemas. Cualquiera de ustedes que ha estado en las mañanas en cualquier región de nuestro país, que es bastante húmedo, se encuentra con esto en las mañanas. Y es que en las zonas bajas de nuestros valles vemos una cantidad de vapor de agua que se evidencia como nubes o neblina en la superficie, y más si hay vegetación. Gran parte de este vapor de agua o de estas nubecitas que vemos aquí entre los pedazos de bosque es producto de un proceso que se llama transpiración y es el mecanismo mediante el cual las plantas sacan agua del suelo y lo ponen en la atmósfera. No todo el agua que una planta coge del suelo lo utiliza para su metabolismo. Es como si parte del agua que usted tomara, usted en realidad no la utilizara ni pasara por sus riñones, sino que pasara casi directamente a la parte en la cual uno evacúa el agua. Y la planta utiliza este mecanismo de transporte solamente para sacar nutrientes, pero no por el agua en sí. Y esa agua luego a través de ese mecanismo de transporte y unas teorías que existen, la evapora porque cuando el agua se evapora es capaz de jalar el nuevo pedacito de agua que hay en el suelo y todo es una columna de agua conectada a lo largo de los árboles. Y este concepto es muy importante porque este concepto es cómo estas plantas son capaces, o sea, estas plantas en realidad son muy malas en el uso del agua, usan agua todo el tiempo. Se pone un pino al lado y el pino es supremamente eficiente en el uso del agua, pero el pino crece 10 veces más lento que muchas de estas plantas. Entonces estas plantas sacrifican la eficiencia del uso del agua por sus tasas de crecimiento. Y todo lo que ustedes ven aquí es vapor de agua producido por las plantas que en este momento de la madrugada, son como las 5:30 de la mañana, está saliendo hacia la atmósfera. Y aquí no se ve bien esto, pero en la próxima imagen se va a ver un poquito mejor, y es que si no hubieran plantas en la Amazonía, si la Amazonía fuera una sabana, si no tuviera estos árboles, la precipitación en la Amazonía sería casi un 20-25% de lo que es actualmente. ¿Por qué? Porque gran parte del agua que cae en la Amazonía es reciclada por ella misma. El agua que sale en los cauces del río Amazonas, que es una sola cuenca, es equivalente a como si lloviera solamente 0.85 metros, 85 centímetros. Pero en la Amazonía en general llueve entre 1.5 a 3 metros al año. Es bastante estacional, todos lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos? O sea, esto es como hacer rendir la plata un montón. ¿Cómo hacemos que este 0.85 se convierta en 3 metros? Y la respuesta la encontraron en 1970 unos científicos que investigaron algo que se llama isotopía. Y yo sé que esta diapositiva, muchos de ustedes van a decir, ¿cómo va a traer una diapositiva como estas a un auditorio como este? Y mi respuesta es, o sea, hay una parte de la ciencia que no es fácil. Y isotopía es importante porque hace parte de estos procesos. Todos conocemos los átomos que nos rodean o los hemos escuchado alrededor de ellos y los diferentes elementos que existen. Átomos como el hidrógeno, como el oxígeno, como el carbono, elementos. Esos elementos tienen un peso molecular. Por ejemplo, el hidrógeno es 1, el del oxígeno es 12. Perdón, el del carbono es 12, el del oxígeno es 16. Pero hay momentos en los cuales ese peso es alterado porque hay una sustancia dentro de esos átomos que existe en desbalance, que son los neutrones. Entonces, por ejemplo, hay hidrógenos que siguen siendo hidrógenos, pero ya no tienen un peso de 1, sino un peso de 2.
porque tiene más neutrones. Y eso le da una inestabilidad a esos átomos y es posible que en algún momento eso pase a un hidrógeno normal, o pues es probable, sería la palabra. Pero hay una cosa y es que los procesos metabólicos o biológicos utilizan diferentes tipos de átomos de manera preferencial. Por ejemplo, si yo voy a evaporar el agua contiene H2O y uno pues va a evaporar, y si ustedes piensan sobre esto, hay hidrógenos normales y hay hidrógenos pesados dentro del agua, que son los isótopos. Es más fácil que se evapore el agua que tiene los isótopos livianos. Entonces, si usted tiene un agua que ha estado evaporada por mucho tiempo, el agua se enriquece de los isótopos pesados. Cuando el hidrógeno es pesado se llama deuterio. Entonces es un tipo pues, de nombre particular. Y unas personas fueron a estudiar esto con oxígeno, porque el oxígeno hace parte del metabolismo de las plantas. Entonces encontraron que a medida que uno se movía de la costa de Brasil, donde desemboca el Amazonas, hasta Perú, y hicieron mediciones de la precipitación que caía, la precipitación iba reduciendo la cantidad de isótopos de oxígeno 18 que tenía. Entonces imagínense esto, usted es una planta, usted absorbe el agua que está en el suelo, pero usted favorece los isótopos livianos. Esa agua que usted absorbe con los isótopos livianos es el agua que usted evapora. Y luego esa agua recircula, se vuelve precipitación nuevamente, vuelve y cae, vuelve y recircula, y usted vuelve y selecciona aún más los isótopos livianos. Entonces tiene menos de los isótopos pesados. Entonces lo que estamos viendo en este diagrama es, llega la precipitación que viene desde África y llega a la costa y tiene mucho oxígeno 18, pero a medida que nos movemos, la planta absorbe, elimina parte de ese oxígeno 18 y vuelve y saca isótopos livianos hacia arriba, y vuelve y lo hace, 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 y vuelve y lo hace. Más o menos un 60-70% de la precipitación que cae dentro de la Amazonía es reciclada por las plantas, y eso hace que ese punto 85 que debería caer en precipitación acá se vuelva 3 metros debido al reciclaje interno que hacen de las plantas y el acople con otros procesos atmosféricos de transporte lateral. Entonces, esto es muy importante porque que la Amazonía exista como bosque depende de sí misma. La Amazonía es un sistema que se mantiene porque la precipitación que cae, ella misma la genera o la recicla. Claro, hay una humedad que viene de los océanos, del océano Atlántico, pero hay una parte de esa humedad que es reciclada. Y fíjense, esto no es nuevo, esto es de 1979. Y si la precipitación es solamente de 85 centímetros al año, eso son 850 milímetros, y muchos de ustedes se imaginarían, con la estacionalidad que tenemos en la Amazonía y una precipitación de menos de 1000 milímetros, eso no sería un bosque húmedo tropical, eso sería o un bosque seco o una sabana a esas precipitaciones. O sea, el ecosistema sería completamente diferente, en apariencia, en funcionamiento y en servicios que nos prestan. Listo. Acabamos un poquito de bosques y tocamos los temas de humedales. Obviamente los humedales son claves en la Amazonía, no solamente por los servicios que nos prestan a nosotros, los servicios de pesca, regulación hídrica, en algunas ocasiones regulación climática, sino que hacen parte del sistema tierra de una manera fundamental. Más o menos un 15 a 20% de la Amazonía son humedales, y en este mapa de WCS ustedes pueden ver a gran escala los diferentes tipos de humedales. Esta es la desembocadura del Amazonas en el Océano Atlántico. Estos son humedales en ecosistemas un poco más secos del sur de Brasil que se consideran todavía amazónicos, y por eso son humedales de herbazales, y estos son los humedales cubiertos por árboles que existen. Aquí me gustaría hacer una aclaración, es que cuando hablamos de humedal muchas personas piensan que los humedales son, por ejemplo, los lagos gigantes, pero la mayor parte de los humedales no tienen vegetación en la superficie. Entonces, si uno ve un lago como por ejemplo el lago de Maracaibo, no es un humedal porque es un cuerpo de agua y se comporta más de una manera limnológica, más que una interacción entre suelo, inundación y vegetación. Entonces aquí no se ven los grandes lagos como humedales por el tipo de concepto de humedal que utilizan en esta clasificación. Y hay más o menos, en Colombia hay más o menos 800.000, perdón, en la Amazonía hay más o menos 800.000 kilómetros cuadrados de humedales. Entonces, ciertos trabajos que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que hablar de humedales en la Amazonía es muy difícil porque muchos de esos humedales están debajo de los bosques. Y hay tecnologías para tratar de identificarlos, pero esas tecnologías requieren que usted no tenga muchas nubes, que haya cierta topografía, que usted sea capaz de detectar la inundación, y entonces usted ahí se mete con cosas de sensores remotos, que es
qué tipo de sensor utilizamos. Entonces hay unos satélites que producen unas señales polarizadas de radar, y entonces eso se utiliza mucho, pero luego está la señal de la vegetación, y esto es el trapecio amazónico y unos mapas de humedales que hicimos con estudiantes para tratar de calibrar unos modelos regionales, identificando que la cantidad de humedales depende del momento del año. Entonces, obviamente está asociado a los procesos de fluctuación de los ríos, y aquí tenemos humedales en la temporada de aguas bajas y aquí tenemos los humedales en la temporada de aguas altas. Si fuéramos a marcar estos humedales como las zonas de importancia, es difícil tomar una decisión cuál de estas dos temporadas sería la que utilizaríamos como criterio. Digamos que uno podría decir, pues los humedales son estos cuando estamos en aguas altas, porque hay que garantizar la preservación de todos esos hábitats. Y, por ejemplo, es el punto de alimento de muchas especies importantes de peces. Cuando esto se inunda, los grandes peces migran hacia el interior de los humedales para alimentarse. Entonces, digamos que uno debería preservar todos estos hábitats, pero hay una problemática aquí, es que empieza a competir usted con la tierra firme, y esto es más o menos un 30% de la cobertura del trapecio amazónico. Entonces, hay unas dificultades, que hay una parte científica en la delimitación de los humedales, pero también hay una parte que tiene que ser como un compromiso social sobre ellos, porque pues son unas tierras que son bastante planas y se inundan por todas partes. Entonces, y esto es de la semana pasada. El Espectador sacó una nota muy buena, ha venido sonando en varios medios, y son las aguas bajas que se tienen en muchos ríos amazónicos. Estos se llaman los lagos de Tarapoto, un humedal Ramsar. Ramsar es un tipo de clasificación de humedales donde se garantiza la protección de ciertos humedales en cada país. Los comités de los países los proponen y el comité Ramsar decide si ese humedal es lo suficientemente importante para ser incluido o no. Bogotá tiene sus humedales Ramsar, por ejemplo, que es un tipo de humedal muy particular, un humedal urbano, pero estos lagos son los humedales Ramsar, y aquí lo vemos con un montón de lagos desconectados. Esta fotografía a la derecha es tomada aquí, y esas aves están en este punto, para que vean la cantidad de agua que se ha perdido o la falta de agua durante los últimos meses en esta región de los lagos de Tarapoto, evidenciado por eso. Y estas fluctuaciones, uno diría, bueno, eso hace parte de las fluctuaciones normales del río. Pero en la desembocadura del río Negro en Manaos se leyó la semana pasada el nivel más bajo del río Negro en toda la historia, indicando que estamos en un momento como de anticipación de efectos de cambio climático que se meten con las oscilaciones naturales, con el efecto del Niño que tenemos, con unas consecuencias que son un poco más grandes de lo que esperábamos, y ya empezamos a tocar un poquito el tema del cambio climático. No podemos hablar de humedales sin hablar de metano. Estas son las fuentes de metano del mundo, de ecosistemas naturales, y como pueden, las regiones tropicales están llenas, y esto es metano de humedales tropicales. O sea, este metano no lo producen los bosques de hecho absorben metano, estos son solamente humedales. Y como ustedes saben, el metano es un gas de efecto invernadero, y expandir humedales es producir más metano. Esas cosas están relacionadas. Y llegamos a un concepto que es una sola diapositiva, pero me parece lo suficientemente importante para reflexionar sobre este concepto, que se llama puntos de inflexión. En inglés se llama tipping points, y son aquellos puntos en los cuales nosotros no podemos predecir qué ocurre después de ese cambio. Como hablamos al principio, la Amazonía en su momento fueron otros diferentes tipos de ecosistema, y hay unos límites climáticos donde la Amazonía puede transicionar de bosque húmedo a bosque seco o a sabana. Hay un momento en el cual eso va a ocurrir si la Amazonía sigue perdiendo su precipitación, porque va a ser incapaz, a pesar del papel que tienen las plantas, de sostenerse. Esos puntos son difíciles de predecir, porque requiere como un balance entre el sistema tierra, el sistema suelo y el sistema atmósfera. Pero las hipótesis más aceptadas hasta el momento es que estamos lejos de ese punto, no estamos tan cerca como creemos, y que hay un momento en el cual vamos a pasar de nuestros bosques, lo que está en el eje X es precipitación, y hay un umbral de precipitación por debajo del cual dejamos de tener bosque y pasamos a tener sabanas o bosques secos, otro tipo de ecosistema. Y eso también significa un desacople de este sistema de reciclaje interno de la precipitación. Esto es un sistema no lineal, obviamente, y es difícil de predecir, y aquí está muy bien porque la planta quedó justo en el punto que necesitábamos, porque aquí detrás hay un bosque y aquí hay una sabana. Entonces, espera para mostrar la transición. Listo, un poquito de introducción sobre los dos temas. Bueno, este es otro diagrama enredado, pero este es el diagrama que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático presenta como el diagrama del ciclo del carbono como existe oficialmente en el mundo, con los balances que tiene. Importante anotar aquí que lo que está en rojo
son las actividades antrópicas, lo que está en negro son las actividades naturales, las flechas denominan un concepto importante que son los flujos y las cajitas un concepto importante que son los compartimientos. La cantidad de carbono que tenemos en la vegetación de todo el mundo es este número, que es más o menos 600 gigatoneladas o petagramos de carbono, que es un número importante, pero si vamos a ver la atmósfera tiene 829, que es la suma de lo natural más lo humano. Importante anotar que la vegetación de manera natural emite 118 y absorbe 123. Entonces el efecto neto de la vegetación es absorber carbono más o menos 6 petagramos, 7 petagramos. Los humanos ponemos 7.8 petagramos en consumo de combustibles fósiles o generación de energía, que cuando uno habla de cambio climático uno dice, uy, es mucho, pero pues al lado de los sistemas naturales que son capaces de manejar 118, 123, es casi un orden de magnitud por encima. Entonces, o sea, los sistemas naturales todavía tienen como la ventaja en términos de los efectos globales, y nosotros pues estamos ahí luchando para alcanzarlos, ojalá que nunca los alcancemos, pero en las magnitudes globales, fíjense que el efecto de los humanos en realidad es muy pequeño contra los efectos naturales. Entonces, esos impactos de los humanos, aunque sean pequeños, tienen efectos dramáticos en la composición química de la atmósfera y en el balance térmico de ella también. De esos 500 petagramos, 120 petagramos están en la Amazonía. Más o menos un 25% de todo el peso de la vegetación del mundo están en la Amazonía. Y eso es uno de los papeles. Entonces la Amazonía no es solamente el sitio con más especies que existe en el mundo, sino es el sitio con más carbono en el mundo también. Y obviamente ese carbono, parte de ese carbono se transfiere a la atmósfera a través de diferentes procesos. Un proceso importante son combustibles fósiles, eso es el 82-85% de las emisiones globales, y todos los sistemas naturales o agropecuarios son el 18%, esto a nivel global. Deforestación es el 8% de las emisiones globales. Y degradación 3%, degradación de humedales 5% y fuegos es solamente el 2% de las emisiones. Y para poner un poco en perspectiva que cuando luchamos contra el cambio climático, nosotros en Colombia tenemos a centrarnos en estos aspectos que son los que más nos relacionan, pero en realidad son estos aspectos los que más pesan en la lucha contra el cambio climático, que es el uso de combustibles fósiles en diferentes actividades, principalmente generación de energía. Y estos son el mapa de carbono de los bosques de nuestro país, y obviamente aquí hay una mancha azul gigante que es la Amazonía, con unos valores un poquito más bajos en estas regiones debido a unas sazonalidades climáticas particulares. Esos 120 petagramos están concentrados en estos frentes. Este es el mapa de carbono de bosques del IDAM del 2010 que hizo el doctor Juan Fernando Phillips, con quien trabajamos bien cercanos hasta el día de hoy. Y almacena el 80% del carbono de los bosques de Colombia. O sea, no solamente la Amazonía en general es el 20% del carbono del mundo, es el 80% del carbono de los bosques de Colombia. O sea, solamente cuidando la Amazonía podríamos casi que descuidar todos los otros bosques que tiene nuestro país en términos de cambio climático, pero pues, perdón María Laida, no había dicho eso, yo sé, pues, pero, es que tengo un amigo economista que es así, entonces como que todo en números. Y solamente para aclarar los procesos en los cuales esos bosques se transforman en gases de efecto invernadero, y tenemos un bosque, y el bosque, el único proceso biológico que remueve carbono de la atmósfera se llama fotosíntesis, y espero que todos ustedes sepan más o menos qué significa ese término, pero es lo que estas plantas deberían estar haciendo con ese color verde si estuvieran afuera recibiendo la luz solar, porque utilizan la luz solar como fuente de energía para asimilar ese carbono y volverlo a azúcares, que es la base de todos los alimentos que tenemos y el crecimiento de todas las plantas que existen en la Tierra. Al mismo tiempo, uno no puede tener fotosíntesis sin el consumo de esa energía en la generación de otras actividades, como crecimiento, como defensas, como alimentar otros organismos, los mamíferos de Juan Ricardo, por ejemplo. Y esas actividades de crecimiento es respiración. Entonces hay un balance entre lo que quitamos de la atmósfera como fotosíntesis y naturalmente lo que los organismos respiran para poder utilizar esta energía que fue almacenada del sol. Entonces aquí tenemos nuestra fotosíntesis y crecimiento y tenemos nuestras pérdidas, pero cuando hay actividades humanas, estas pérdidas se aumentan por diferentes elementos, fuegos,
extracción selectiva, deforestación, efectos de borde, sequías. Y fíjense que muchos de estos efectos que ponen emisiones en la superficie o que hacen que ese carbono se pierda de las plantas hacia la atmósfera están asociadas a actividades humanas que tienen interacciones con cambio climático. Y cuando hay deforestación, usted deja de tener ganancias, porque la vegetación que queda es muy pequeña para en realidad compensar lo que usted estaba ganando con esto. Entonces, en deforestación no solamente pierde usted en el momento de la pérdida, sino que sigue perdiendo las ganancias continuas que tenía. Y deforestación es importante, pero deforestación no es nada contra los efectos de las sequías extremas. En el año 2015, un pequeño niño que tuvimos, y en ese momento teníamos la tecnología para medirlo, se murieron 2.5 billones gringos de árboles en la Amazonía por efectos de la sequía. O sea, es una cosa dramática. Piensen en una planta, o sea, una planta siempre está asimilando carbono y mientras esté verde ella está funcionando y gana carbono. El único momento en que la planta empieza a perder carbono es cuando ella muere. Entonces las pérdidas realmente son mortalidades o mortalidades de árboles y ahí es como se contabilizan. Entonces, este señor en realidad no está deforestando, él hace parte de un estudio que tenemos con el IDAM, que es el Inventario Forestal Nacional, y lo que él está haciendo es cortando los detritos, que es para saber cuánto carbono hay en este tronco muerto, pero pues no se den la impresión equivocada de la imagen que tenemos. Y entonces uno piensa que hay mucho carbono en los humedales. Según el IDEAM hay más o menos 5.000 millones de toneladas de carbono en los bosques, pero si vamos a ver los humedales son muy diferentes. Una hectárea de bosque en la Amazonía máximo almacena 130 a 140 toneladas de carbono. Un humedal puede almacenar máximo 4.000, 5.000 toneladas y el promedio es 1.500, 1.600 toneladas de carbono por hectárea. Claro, hay una parte ahí, es que un árbol crece más o menos en 100, 150 años. Estos son humedales de 8 metros de profundidad en el suelo con 8.000 años de duración, creciendo a 1.1 milímetros del año. Al año, o sea, durante 8.000 años seguidos. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que crece muy lento. Y segundo, que usted necesita condiciones muy estables para que esto ocurra. Porque cualquier modificación de este proceso cambia estas tasas de acumulación. Esta es la profundidad del humedal, esta es la edad y estas son fechas de carbono 14 sobre granos de polen que estaban dentro de la muestra pues, del suelo. Entonces, los humedales amazónicos tienen 9.000 millones de toneladas de carbono, mientras en un 20% del área, un 15% del área, mientras los árboles tienen 5.000 millones. Hay casi el doble de carbono en los humedales en solamente un 15-20% del área. Y para poner un poquito en contexto la deforestación, estas son las áreas de bosque amazónico para cada uno de los países amazónicos que todavía permanecen. Entonces, por ejemplo, Venezuela tiene el 89% de sus bosques amazónicos todavía. Colombia tiene el 85% de sus bosques amazónicos. Bolivia tiene solamente el 64% de sus bosques amazónicos. Entonces, aunque la deforestación ha sido seria en nuestro país, hay otros países como Bolivia que la han tenido peor que nosotros. Y le estamos ganando por un poquito a Brasil, aunque estos datos son del 2020. Y en términos de distribución de esa cobertura de bosque, obviamente más del 60% es Brasil y Colombia tiene aquí un porcentaje pequeño, que es el verdecito, que es el 6% de la cobertura de bosque de la Amazonía. Y nos metemos a un tema que es bastante discutible, que es deforestación. Y desafortunadamente el discurso de deforestación en nuestro país ha tenido como mucho interés político y eso en parte remueve la transparencia porque todos tienen miedo de decir cuánta deforestación realmente existe. Entonces vemos que cada año y cada ciclo político tiene estrategias diferentes de reportarlo, monitorearlo, estudiarlo, arma equipos de trabajo diferentes, utiliza metodologías diferentes y eso lo que trae es que trae una dificultad en la transparencia o en la continuidad del seguimiento. Entonces cuando vamos a ver fuentes independientes de la deforestación en Colombia durante al menos los 2 últimos años, tenemos 200
689.000 y 292.000 hectáreas en el 2021 y en el año pasado. Si vamos a ver las fuentes oficiales, son casi 150.000 hectáreas más baratas. Claro, estas son como metodologías un poquito diferentes, pero digamos que esta metodología que se utiliza acá abajo, que es de una metodología de Hansen, que es disponible públicamente, que usted puede mirar las imágenes originales, que usted puede procesarla, o sea, estas imágenes fueron procesadas ayer para esta conferencia, sin problema. Y usted tiene acceso a toda la información. Y estos son los patrones de deforestación durante los últimos 22 años en nuestro país, con los picos de deforestación luego de la firma de los conflictos de paz, que sí es una señal evidente. Pero luego de esos picos no hay unas tendencias marcadas de deforestación en nuestro país. Siguen siendo unas tendencias estacionales fuertes, donde la temporada seca es donde ocurre la mayor parte de la deforestación, obviamente porque hay una afinidad, hay una facilidad de transporte, de ingreso y luego de quema de los residuos de madera para poder luego construir los potreros. Y esto tiene implicaciones tremendas porque el pago de los créditos de carbono está asociado a las tasas de deforestación, porque el pago de los créditos depende del riesgo que usted esté deforestando. Entonces, si se está deforestando mucho, el crédito de carbono le vale más. Pero si está deforestando poquito, el crédito de carbono le vale menos porque hay menos riesgo que pierda. Entonces, hay un interés político en reducir la deforestación, pero a muchas empresas que venden carbono no les interesa que el valor sea bajito, porque a ellos les interesa vender a buen precio. Entonces, hay unos conflictos de intereses tremendos en estos números. Y uno siempre debe mirar con pinzas estos números y tratar de buscar la manera más objetiva y transparente de construirlos. Fuegos es otro factor importante en la Amazonía. En la Amazonía colombiana nosotros pensamos que los fuegos son importantes, pero eso no es nada hacia el sur de Brasil o la región de Guyana, donde los fuegos son una parte intensa. Lo morado es que hay 1 o 2 fuegos en cada uno de los píxeles durante los años de monitoreo, y a medida que se va volviendo rojo puede llegar hasta 1.500 fuegos al año en cada una de estas regiones. Entonces vemos que Colombia tiene unos cuantos fuegos aquí en los frentes de deforestación, pero la mayor parte de los fuegos son pequeños y no son muy extensos y están más asociados a las parcelas de deforestación de ese año que se utilicen o en algunas ocasiones al tratamiento de ciertos cultivos particulares. Sin embargo, hay una parte de esos fuegos que es natural, y aquí necesito la ayuda de Daniela que me dejó. Un segundito que tengo que hacer algo acá. Entonces, modelos han mostrado, tranquilo. Hay un video. Entonces, estos son unos modelos que se han construido para entender cómo la Amazonía se puede regenerar a partir de esos fuegos. Entonces, bajo escenarios normales, partes de la Amazonía son capaces de recuperarse luego de fuegos. Esta es la parte de la Amazonía colombiana aquí en el occidente. Entonces la Amazonía colombiana es más bien poco susceptible, sobre todo la parte occidental en Caquetá, es poco susceptible a los fuegos porque es mucho más húmeda, es la parte más húmeda de todo el Amazonas. Entonces en la Amazonía en general son estas partes occidentales del norte y centrales aquí frente a Manaos que son mucho más susceptibles a que el fuego, las ocasiones repetidas de fuego no dejen regenerar los bosques. Entonces, estos son escenarios bajo diferentes condiciones de cambio climático y bajo todos los escenarios de cambio climático, incluso los más amigables, los fuegos no permiten la regeneración de la vegetación. La única manera en la cual estos fuegos no tuvieran un efecto permanente sobre la vegetación es si no nos hubiéramos metido en el problema de cambio climático. Y otro sistema de monitoreo muy usado es un sistema atmosférico que se llama torres de covarianza. Esto lo hacemos con el IDEAM. Lo que ven al fondo es el río Amazonas. Esto es el Parque Nacional Natural Macayacu. Trabajamos mucho con ciertos parques y esto es un sistema de monitoreo atmosférico. Es una torre de 40 metros. Ahí se suben estudiantes 1 o 2 veces y ya después no vuelven a subir, pero en general estos sistemas lo que miden es el intercambio total de energía y gases que existe entre la vegetación, el suelo y la atmósfera. Y con eso construimos diferentes indicadores acerca de la salud y el estado de los bosques. La siguiente. Esto, lo que está en azul, es la respiración de las plantas y del suelo. Lo que está en verde es la fotosíntesis y lo que está en rojo es el balance entre ambas. Y como pueden ver, esto es solamente una lectura de 3 meses, que es lo que pudimos tener este aparato funcionando, es que están perdiendo un poquito de carbono,
pero pues yo dije aquí que se acumulaba, pero pues me equivoqué cuando lo puse. Pero aquí está perdiendo un poquito de carbono el bosque, no está perdiendo mucho y esta es una temporada relativamente húmeda a principio de año, indicando que hay ciertos procesos de los cuales no sabemos tanto, en los cuales los bosques amazónicos, a pesar de que creeríamos que deberían estar ganando biomasa, las mortalidades que tenemos de los efectos del Niño todavía las alcanzamos a leer en este momento, porque estas emisiones vienen generalmente de descomposición de la madera de los árboles muertos que están allí. Y otra estrategia que utilizamos para el monitoreo de esta vegetación es algo que se utiliza como un dron que tiene un láser y es capaz de reconstruir la apariencia de la vegetación, y con eso monitoreamos qué tan altos o bajos son los bosques y calculamos la biomasa o la cantidad de material vegetal que existe, y utilizamos la siguiente. Estadísticas diferentes donde calculamos la biomasa de cada uno de los árboles que existen en este sistema, y con eso somos capaces de monitorear efectos de la degradación, cambio climático en varios sitios seleccionados de monitoreo. Estos resultados todavía pues están en proceso porque solamente llevamos como un año y medio con este sistema de monitoreo, y eso los bosques necesitan un poquito más de tiempo, pero básicamente fue una tecnología que nos demoró como 2 o 3 años en desarrollar, y ahora pues la estamos implementando no solamente en la Amazonía sino en otras regiones del país, para hacer un monitoreo preciso de la biomasa de cada uno de los árboles en cada uno de estos sitios, utilizando como uno de los puntos la parcela permanente que existe en el Parque Mayacayacu, que es la única parcela que tenemos en Colombia de 25 hectáreas. Ay, perdón. Y otra cosa, para resaltar el punto anterior, esta es la cantidad de carbono que existe en diferentes ecosistemas de humedal. Lo que está en verde es la biomasa que está en la superficie, lo que está en café es el carbono que está en los suelos, y aquí pueden ver uno de los sitios que tenemos que tiene casi 4.000 toneladas de carbono por hectárea dentro de los suelos, pero claro, los suelos son súper profundos, son suelos de 6-7 metros de profundidad, llenos de materia orgánica, y producen estas cantidades. Sitios amazónicos o más hacia Leticia son como estos sitios son un poquito más al norte, cerca a Guaviare. Y no podemos dejar de hablar de estos sitios sin el metano. Entonces tenemos que todos los humedales sobre los cuales trabajamos emiten metano, pero cuando hay degradación, hay cultivos cercanos, hay ganado, el metano se quintuplica y produce 5 toneladas de metano por año, por hectárea. Y uno va a decir, 5 toneladas no es nada por hectárea, pero recuerden que el metano tiene un impacto climático que es 25 veces el de CO2. O sea, estos son el equivalente a 125 toneladas de equivalentes de CO2. Una hectárea de bosque tiene 380 toneladas de CO2. O sea, usted en un humedal degradado emitiendo metano es como si usted cortara el mismo bosque cada 3 años. Y un bosque se demora más de 100 años en crecer. Entonces hay una parte de los humedales, y es que el manejo del metano se vuelve muy importante en la degradación y los procesos de deforestación, y tiene unas importancias climáticas importantes. Y parte de ese metano pues lo medimos, parte del metano viene del suelo, pero la mayor parte viene de los árboles, no porque los árboles produzcan el metano, y ahí está Paola haciendo las mediciones de metano en los árboles en uno de los sitios. Parte de este metano, todo este metano viene del suelo. Y estas son bacterias que consumen metano y están en diferentes partes del suelo, y hemos encontrado que a medida que subimos en estos árboles, el metano deja de salir y la planta se empieza a chupar metano. Entonces, una de las hipótesis que tenemos es que hay unas bacterias que han evolucionado dentro de los árboles para consumir ese metano, que es una fuente de alimento. Y en este momento estamos desarrollando unas tecnologías junto con la Universidad de los Andes para poder separar las bacterias de la lignina de la planta, porque aparentemente hay unas dificultades ahí, yo no sé de genética, pero hay unos kits de extracción que van a funcionar en el futuro para poder ver si hay bacterias que consumen metano dentro de los árboles, y eso nos daría unas herramientas adicionales para manejar el metano de los árboles. Y había una parte del título de esta charla de la cual pues es evidente que yo no tengo ninguna habilidad o capacidad, que son eso, cómo afecta a las personas. Entonces yo recurrí a una compañera que no se encuentra el día de hoy, que es Diana Maya, y hablamos con ella un ratico, y ella pues como trató de instruirme un poco sobre esto, y es una cosa sobre el impacto que eso tiene en las comunidades. Y entonces cuando hablábamos, ella decía, pues la manera en la cual las comunidades indígenas se relacionan con los bosques es muy diferente a la cual los colonos o los campesinos se relacionan, y debido a los intereses productivos de muchos de los colonos, tal vez el cambio climático tiene un impacto mayor sobre esas actividades productivas.
Los indígenas aprenden a sobrevivir y adaptan un poquito sus comportamientos a estas actividades, pero ya que ellos no dependen tanto de estas actividades productivas, hay fenómenos que no los afectan tanto o hay fenómenos en los cuales ellos tienen construidos en sus sociedades mecanismos de adaptación innatos hacia ellos. Claro que eso dice una hora, pero vaya a ver la pesca cómo estar en este momento en cualquiera de estos lagos. Pero gran parte de los esfuerzos en desarrollar capacidades dentro de estas comunidades se han centrado en esfuerzos a través de cooperación internacional que no necesariamente tocan las comunidades indígenas, sino que tocan esos puntos de contacto de la expansión agrícola o de los frentes de deforestación, que es como donde país nos preocupamos. Entonces esos programas de adaptación al cambio climático han estado muy enfocados hacia los campesinos, tratando de desarrollar alternativas productivas, resilientes al cambio climático, cultivos que sean capaces de absorber más carbono, entonces mitiguen el cambio climático, y todas estas pequeñas estrategias, pero uno no observa muchas estrategias que están asociadas ni siquiera a entender, o sea, no, de lejos ayudar, pero ni siquiera a entender cómo estos impactos del cambio climático afectan las comunidades indígenas de nuestro país y de la Amazonía en particular. Y con esto llegamos a un par de diapositivas finales, no sé cómo estamos de tiempo, pero solamente quería reflexionar, y es que el secretario de las Naciones Unidas hace un par de meses mencionó unas palabras, y es que estamos en el tiempo de la ebullición, y así es como fue traducido en Colombia, pero las palabras de él era, o sea, ya no le vamos a decir más que cuida con el cambio climático, lo que le estamos diciendo ahora es, el cambio climático está acá y las consecuencias las estamos viendo todos los días. Ya no son advertencias, es lidiar con las consecuencias que tenemos. Y eso en parte la pregunta es, o sea, es difícil en este momento desarrollar mecanismos de mitigación que nos sirvan mucho, porque ya tenemos aumentos de temperatura este año por encima de 1.5 grados por la mayor parte del año. O sea, de los 250, 280 días que llevamos del año, tenemos más de 170 días por encima de 1.5 grados por encima de la media global. Y esa meta la teníamos al 2030 con todos los controles y restricciones que podíamos en el desarrollo de nuestras sociedades, en los compromisos que los países asumieron en la COP16 de París en el 2015. Y para muchos de nosotros el 2015 fue ayer, o sea, yo todavía me acuerdo de la conferencia de París y de la tercera comunicación, pero aquí hay muchas personas jóvenes, como Tomás por ejemplo, que para ellos es historia patria. Y a pesar del tiempo en el cual eso ocurrió, o sea, estamos en un escenario que ni siquiera nos anticipábamos en el peor de los escenarios. Y por eso las palabras del secretario son tan importantes, y es, o sea, en este momento lo que tenemos que pensar es en adaptación. Y con eso llegamos a dos medidas. Estas son medidas de mitigación, unas estrategias institucionales bien importantes. Es algo que se denomina soluciones naturales del clima. ¿Perdón? Es algo que se llama solución natural del clima, y es básicamente coger la naturaleza y ponerla a trabajar para nosotros, instrumentalizándola en la lucha contra el cambio climático, sacrificando un montón de beneficios que también tenemos de los usos de la tierra, como es alimentación, como es el derecho a disfrutar la propiedad privada, que que este país la tiene, o sea, que tiene unos conflictos territoriales importantes. O sea, si una comunidad indígena se mete en un esquema de estos, no tiene la libertad de utilizar su tierra, porque estos esquemas exigen que usted tenga ciertas restricciones de uso. Y esto en algunas ocasiones es reconocido en mercados de carbono y pagan por eso. Y estos son los mercados de carbono. No sé quién de ustedes conoce una revista que se publica en Estados Unidos muy famosa que se llama New Yorker. Es una revista como que discute temas así como raros, pero uno de los temas de la semana pasada es el fracaso de los bonos de carbono y un mecanismo muy particular que se llama RED. RED es un mecanismo que se le inventó las Naciones Unidas, pero nunca lo implementó. Pero otras organizaciones vieron una oportunidad, implementaron RED y lo pusieron en un mercado que llamaron voluntario ellos mismos. No voy a mencionar ninguna de esas organizaciones, pero yo aquí varias cabezas moviéndose y sabe de quiénes estoy hablando. Pero básicamente esto utiliza el riesgo de deforestación de un sitio multiplicado por el contenido de carbono o la cantidad de árboles que tenga y paga por ese producto de ambos, cantidad de carbono por riesgo de deforestación. Y la deforestación la miden con unas metodologías que los favorecen y el carbono lo miden con unas metodologías que lo favorecen y lo ponen en el mercado y venden esos créditos de carbono como deforestación que no ocurrió porque nosotros hicimos que los beneficios que le estamos dando a la gente no llegue. Pero usted necesita, para que ese proyecto funcione, necesita 20.000 hectáreas. ¿Quién de ustedes tiene 20.000 hectáreas?
como individuo. ¿Qué comunidad que sea marginalizada, que a duras penas pueda prestar sus labores de obrero o de labor diaria, tiene 20.000 hectáreas? O sea, hay comunidades indígenas organizadas, hay comunidades negras organizadas, pero es difícil que esos beneficios lleguen a las personas más marginalizadas de nuestras sociedades. Y eso se manifiesta en el precio de la tonelada de carbono, que ha venido disminuyendo y ahora está en unos precios que se consideran casi basura. Estos son diferentes regiones, Sudamérica, África y Asia, mostrando la caída de los precios porque hay mucha preocupación en el mercado de los problemas que se tienen con esta iniciativa. Y otras iniciativas que sí están más asociadas al buen vivir o al respeto o al goce de los derechos de las personas, asociadas al manejo de los bosques o a un manejo sostenible de los bosques, a un manejo sostenible de sus productos naturales o de sus estrategias culturales de desarrollo agrícola, no son reconocidas en estos mercados de carbono. Y si lo son más que todo como pósters, o sea, la utilizan para mostrar que, mire, lo hicimos una vez en esta comunidad, pero nunca se implementa a escala. Y finalizamos nuevamente con las palabras de Diana Maya, y es que, o sea, en ese momento, o sea, ¿qué podemos hacer contra el cambio climático? Y la respuesta inicial es adaptarnos. O sea, nosotros como país no somos grandes emisores, a pesar de la deforestación que tenemos. Sí tenemos un papel en mitigación, pero más que todo es porque la gente que produce en países desarrollados nos ve a nosotros como alternativas baratas para mitigar. Una hectárea en Colombia muy barata con una hectárea en Canadá, una hectárea en Estados Unidos. Entonces inventaron de que el cambio climático es global y que entonces en cualquier parte que compensemos el cambio climático no importa. Y eso trae a nosotros cooperación internacional que trae recursos en los cuales nosotros sacrificamos nuestras tierras por un problema que en realidad nosotros no creamos, pero nos pone una responsabilidad en su solución. Y esa responsabilidad tiene implicaciones en la libertad en la cual nosotros podemos utilizar nuestros territorios. Yo diría que como mensaje que me gustaría compartir con ustedes son los procesos de adaptación a cambio climático, pero no adaptación como lo vemos a veces en este país, y es hagamos un nuevo puente a los llanos, construyamos un nuevo Jarillón en la Bocana, eduquemos a nuestros niños y nuestros jóvenes en poder luchar contra el cambio climático y en reconocer que el mundo que conocemos va a cambiar y que si nosotros sembrábamos papa y ahora nos toca sembrar frijol, o sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos a sembrar frijoles y no papa porque eso es lo que va a crecer en el futuro. Ese es mi mensaje final y espero que no me haya tomado más tiempo. Muchas gracias y tomo cualquier pregunta que desee.